El mero sabor de Chihuahua en una sola presentación. Aquí está perfectamente representado. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Al lado de mí, la Avenida Tecnológico, una de las arterias más importantes de Chihuahua capital, donde seguimos grabando mucha comida. Y obviamente, si estamos en Chihuahua, en el norte del país, lo primero que se nos va a venir a la cabeza es carne. Por eso hoy vamos a atascarnos, a atiborrarnos de ella. Así que vamos a desayunar de una vez, porque ya hace hambre y es temprano. Vamos a tratar de probar varias presentaciones de carne, puede ser asada, puede ser en taco o como en este caso, al vapor. Rodeado de lujos es como ahora vivo, gracias a Dios Padre, qué felicidad. Para desayuno, se sabe que la barbacoa no falla. Y si este es de cachete de res, ¡uts, mano! Bien picadita, ya sea en lonche o en tacos, y obviamente acompañada de sus salsas de chile pasado y de árbol. Que conmigo nunca perderá. Esos taquitos son de barbacoa y sí, lo están leyendo bien. Estilo Parral, la capital del mundo. Tal es para alguien del centro del país, Ciudad de México o Hidalgo, cuando nos mencionan la palabra barbacoa, pensamos en los trozos grandes, ya saben, recubiertos de aceite del borrego, pero aquí se mantiene la esencia completa del taco. Está muy rico justo para empezar el día, y eso que esto es el primer taco. Oigan, qué intensidad de sabor. Dejemos de lado todo el jugo de limón que le puse, pero como tal la carne, al momento de combinar todo, creo que es evidente que como se está apachurrando, picando, se hace esta masa homogénea que ya nos había tocado ver en otros estados del norte, pero esta, estilo Parral, creo que es la primera vez que me ha tocado en donde siento tanta, pero tanta intensidad de la misma grasa con la carne. Tal vez se estén preguntando por qué esta es estilo Parral y no estilo Chihuahua como tal. Si tú vas a una barbacoa que es estilo Chihuahua capital, vas a encontrar repollo y tomate. Pero si vas a una más estilo Parral, vas a encontrar estas dos salsas. La textura de la primera, que es la que agrega el toque picante, se va entre la carne. Pero la segunda tiene más personalidad. Tiene hasta trocitos del chile y esa es la que agrega consistencia. Perfecta combinación para este taquito estilo Parral. Me rifo la vida para ganar billetes. Todo bien con los taquitos, se siente la pureza de la carne, pero también tienen el lonche, este que tenemos por acá, que creo que por la consistencia de la carne va a combinar perfecto con este pan tan delicioso que hacen por acá. No le voy a poner todavía nada porque quiero ver cómo se combinan perfecto estas dos cosas. Creo que por mis expresiones es evidente cuál me está gustando más. Las dos son muy buenas. En la presentación del taco, pues yo creo que es infaltable. Tienes que llegar, pedirte al menos unos dos, pero es que esto es lo bueno. El pan aquí es tan bueno, tiene ese sabor tan artesanal, tan casero, que combina perfecto con este tipo de carne. Es una telera, es un bolillo, por favor, compartan en la parte de acá abajo lo que ustedes piensan. Pero lo que sí es de ley es que cuando estén en Chihuahua, cuando estén en esta barbacoa, tienen que pedirse un buen lonche. Gente de Chihuahua, no hace falta presentación, pero gente de otros estados, les presento a la clásica manzanita Soto. Lo que debes de tomar en cualquier puesto, ya sea de tacos, ya sea de hamburguesas, ya sea donde sea, para poder enjuagar la torta, en este caso, y empezar el día muy bien. Oigan, y yo creo que sí me voy a poner un poquito de salsa sobre la torta, no me voy a quedar con las ganas. Igual en el video les dije que no le pusieran, pero pues pónganle, ustedes ya saben cómo se la van a comer. Pero de que está bien buena, está bien buena. Gano, qué bueno, y si no, ni modo, yo siempre he sabido perder o ganar. Oigan, hicimos una parada técnica porque el calor está macizo, está bueno. Sigo acá con el panzón tubo, con el buen Darío, y me dijo, tenemos que venir a estos raspados, ¿de qué se tratan? Mira, pues como verás aquí, está calurosito, ¿no? Está caluroso. Entonces, bueno, ya te llevamos a diferentes lados, pero así algo dulcecito para la tardecita, siempre es un raspado chido. Él es el bueno en Chihuahua aquí para la comida, el que nos está dando el tour. Y miren, si no les dice nada estos raspados y todo lo que hemos comido, no sé lo que les va a decir. De hecho, este que yo me pedí, a mí me encanta el coco y justo se llama querubín. La verdad es que también está bien interesante cómo lo arman. Tienen ahí la máquina para picar el hielo, no se tarda nada, le ponen un buen de cosas. Creo que vale totalmente la pena, entonces ya saben, provechito. Provechito.
Este lugar es indispensable, más de 20 años sirviendo muy buena comida aquí en Chihuahua. Y de hecho, esto lo estoy mencionando porque hay dos variedades de lo que les vamos a mostrar. Unas cosas son al carbón, como aquí, y otras son en guisados, pero no les voy a decir todavía lo que es. Mientras les puedo decir que bienvenidos a... Muy joven y alegre, siempre enamorado, allá en mi ranchito quiero festejar. Tortilla de primera, queso asadero y carne asada. Eso es un montado. Y aunque esta es la versión de asada, también pueden encontrarse con guisos llenos de sabor norteño que combinan perfecto con cebolla y lo que más te guste de la barra. Que conmigo nunca perderá. Epa, toca el turno de la carnita asada, emblema y otro emblema, pero de la ciudad de Chihuahua, es esto. El ya conocido montadito, la quesadilla gigante, por mencionarla de alguna manera. La verdad es que esto para una persona sí aguanta, pero lo recomendable es que lo compartas con otra porque aparte de esto le puedes poner todo lo que está en la barra, así que hay que agarrar un poquito de todo para que se den tinta de la proporción que tiene este montado. Toda la palma de mi mano, unos 25 centímetros, 30, justo como los burros que nos comimos en aquella ocasión, pero ahora en presentación doblada. Nosotros le pusimos la salsa de suero con chile toreado, que es el chile jalapeño, y aparte un poco de pico de gallo. Algo infaltable, pero ese le puse al lado porque veo que todos lo hacen así, es la cebollita asada. Primero le damos una mordida y después le ponemos cebolla, así que a su provecho. El mero sabor de Chihuahua en una sola presentación. Aquí está perfectamente representado, porque la combinación del queso asadero con la carne asada y los frijolitos no tienen comparación. Ahora sí, agarramos un poquito de la cebolla hasta arriba para que se le alcance a morder y de ahí para adentro. Ahí como puedan. Esta sí, con la cebolla para tener esta textura y este contraste. Aparte está sazonadita perfectamente, un poco picosa y se combina muy chido con la carne. Ya entre las mordidas se puede doblar para que sea un poco más fácil agarrarlo, pero también para agarrar nuestro refresco, que este es otro que no les habíamos mostrado, que es el Élite. Este es de fresa, refresco local que combina también perfecto con nuestro montado. Mordida, tomada, mordida, tomada. Y ahí nomás para que no digan que nos hacemos de la boca chiquita, también estamos echándole limón a esta orden de tacos mixtos gratinados que también nos pedimos. Yo creo que nada más esto les voy a poner un poquito de guacamole de aguacate hecho salsita y con esto, nada más para probar, para que no digan que no probamos de todo. Un pequeño descanso como le hemos estado haciendo, grabando, comiendo y también bebiendo. Estamos en la Casa Cervecera Bolívar, que tiene unos 7 años aproximadamente de existir, pero con solo 7 años han ganado varios premios. Y obviamente si estamos tomando, haciendo una cata de cervezas de distintas, también vamos a agarrar un poquito de carne seca para estar picando. Vamos a abrir panza como les estoy diciendo en estos videos. Uy amigos, la verdad es que la estamos pasando tan bien aquí en Chihuahua con el clima, con la gente, con la bebida, que ni me quiero ir. Entonces, no sé si este video lo están viendo en familia, así que voy a tomar mis cervecitas yo tranquilo para no incitarlos y no levantarles la sed. Vámonos. Salucita. Si vamos a comer carne, obviamente teníamos que comer los de asada. Y qué mejor lugar para comer que este de acá. Esto es un espectáculo completo de pi a pa. No puedo creer que acabamos de encontrar esta chulada aquí en Chihuahua capital. Cuando uno piensa en una pizza, no se le viene a la cabeza nada parecido a esto. Una bella adaptación italiana a la cultura chihuahuense, pero mejor. Base de tortilla, asada de vaquilla, queso menonita y adobo especial para levantar color y también olor. ¡Bon apetito! Que conmigo nunca perderá. Así es como luce esta chulada. Buen tamaño, buena proporción. En triángulo tenía que ser, porque si estamos hablando de una pizzerola, tiene que ser de este corte. Un buen de queso, un buen de carne, todo saliéndose sin control de la tortilla. Vamos a comer. Como buen lugar de carne asada, todo se hace al carbón. Empieza a echar la brasa. Pero es que también este queso que nos acaban de confirmar que es menonita, como otros que ya hemos probado aquí por nuestro recorrido en Chihuahua, le hace los honores perfectos
a este platillo. Único, en mi vida me hubiera esperado algo tan particular, tan especial en las calles de Chihuahua, pero qué bueno que lo encontramos. Y esto sí tenemos que ponerle mucho énfasis porque nos acaban de decir que este es de los mejores quesos menonitas que se pueden utilizar aquí en Chihuahua, el famoso queso Laurel. De hecho, desde el momento en que se empieza a poner todo en la base y en la parte de arriba de la carne, se ve la calidad. Aparte, vean cómo gratina. Cuando la pizzerola se pone en la parte de abajo donde está su horno y regresa, se te hacen agua la boca y los ojos también. ¿Qué clase de magia hacen aquí? Que cada mordida que le doy a cualquiera de los tacos, de los burros, de todo, termina enamorándome, por favor. Chihuahua se está ganando mi corazón completito. De hecho, cuando llegamos pensé, por alguna razón, que por el tamaño, por el grosor y por la apariencia, esto que está en la base era un pan árabe. Pero por acá se puede ver perfecto que es una tortilla de harina, como les comentaba, bastante gruesecita, que aguanta bien el calor porque si no, no podría ponerse en el horno ni podría pasarse por la plancha. Y mientras más van agarrando sus rebanadas, no se olviden de lo que está aquí en el centro, que son estas cebollitas asadas. Una orden y la regresan a la pizza y de aquí para adentro. La neta es que sí me voy a terminar esta pizzerola, o por lo menos voy a hacer el intento. Ya hasta le puse un poquito de salsa verde a esta. Terminamos y nos vamos por lo último de la noche. Oigan, y por cierto, ya me estaba empezando a atragantar con la pizzerola y dijeron, este todavía aguanta más, así que hay que enviarles una orden de costillitas. No, hombre, estas también desde que las vi, es que chequen esto, mantequilla, aparte con el marinado especial, pues bueno, cómo no decirles que no, vámonos. Esto es una chulada. Creo que tenemos la peor suerte del mundo, amigos, porque les voy a poner en contexto. Nosotros llegamos aquí el domingo a la ciudad de Chihuahua. Estuvimos grabando unas cuantas cosas, pero resulta que los lunes y los martes casi todo cierra para comer, especialmente las hamburgueserías. Teníamos muchísimas ganas de ir a probar las de César, o mejor dicho, las apestosas, pero estuvo cerrado ayer. Estuvimos buscando algunas otras opciones. Resulta que todo está cerrado, pero una persona muy amable se acercó y nos dijo, no se apuren, están las del Papillón, esas son de tradición. Esas están abiertas ahorita, vayan, échense una, desestrésense. Así que hicimos caso, llegamos al local, hay unas cuantas personas ahí y si son de tradición, pues nosotros hay que hacer caso. Si hablamos de carne, esta no podía faltar y menos en Chihuahua. A la parrilla, clásica y acompañada del humo sobre tu cara que desatará aún más tu antojo de medianoche. Conmigo nunca perderá. Lo bueno de por acá es que esta está abierta hasta altas horas de la noche y otro punto a su favor es que mientras te estás sentando tienes todo el olor del carbón y la hamburguesa frente a tu nariz, mejor dicho, y eso hace que se te antoje un poquito más. Esta es la clásica, la que nunca les va a fallar, la que puedes encontrar en la noche cuando tienes antojo y todo lo demás está cerrado. Y aparte, la carne, los ingredientes infaltables como la cebolla, el jitomate, la lechuga y el clásico pan de hamburguesería. Qué buen cierre estamos dando después de todo lo que comimos con esta carne, que obviamente también nos la vamos a tener que terminar. Algo que no les había comentado, pero creo que es evidente porque lo hemos visto en todos los videos, es que aquí el chilito asado, el chilito toreado es infaltable. Así que aunque le pongan salsa o le pongan otra cosa, siempre, por favor, agarren a mordidas el chile. Porque da otras notas, por ahí dirían. Después de todo este recorrido de carne en todas sus presentaciones, esto es lo que faltaba, algo reconfortante, algo que ya conocemos, pero en otra presentación, con otros ingredientes, con otra calidad, con otro clima y en otro estado. Buen cierre, así que vamos a despedirnos de esta buena hamburguesa. Yo soy falluquero, orgulloso lo digo, y mi mercancía segura de estar. Ahora sí, se acaba el día, muchísima comida, muchísima carne en todas las presentaciones y para terminar unas hamburguesas cumplidoras con sabor a carbón y creo que es el broche de oro que tuvimos que ponerle a nuestra estancia en Chihuahua. Vamos a tener que volver porque hay muchísimo que probar por aquí. Si tienen más recomendaciones, obviamente de la ciudad de Chihuahua, de Juárez, donde quieran que visitemos o de la Ciudad de México, por favor pónganlas en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales
Y no se olviden que es muy importante darle me gusta, compartir, comentar, suscribirse, activar la campanita y díganos de todos los lugares, mejor dicho, donde fuimos a grabar, qué fue lo que más se les antojó. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y muchas gracias por seguir viendo los videos, porque ya saben que nos encanta viajar. Y si ustedes ven, comentan, dan like y todo eso que siempre les digo, nosotros vamos a seguir visitando todo el país. Vean este envase de vidrio clásico. Logo se mantiene, información, hay que hacerle promoción a los productos locales. Ya saben que a nosotros nos encanta cuando tienen bebidas locales, siguen siendo locales y le pertenecen al pueblo y a la comida en general. Está en Ensenada, ciudad muy tranquila, Jalisco y San